12. Gloria a Dios. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Primer carta a los Corintios, capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 7 al verso 11, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Cierra sus ojitos, incline su rostro, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, damos la gracia, Señor, una vez más por el gran privilegio, Señor, que nos concedes de permitirnos alabarte, de permitirnos, Señor, acercarnos delante de ti, darte la alabanza, darte la adoración, darte la exhortación a ti, Señor, exaltación a tu maravilloso nombre, Padre de la gloria. Gracias, maravilloso Dios, por permitirnos acercarnos delante de ti, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, tomando el control de nuestros corazones, tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de nuestro ser, maravilloso Dios. Te pido, Padre de la gloria, que el pensamiento, Señor, de tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Captura nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Padre de la gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a los que están en las redes sociales también, Señor, bendícelos de una manera sobrenatural. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quien le da la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a continuar con lo que corresponde esta noche. Y hoy nos corresponde analizar lo que es la última parte de lo que son los dones del Espíritu Santo. Amén. Dijimos que los dones del Espíritu Santo son 9, y los 9 están aquí en estos versículos que nosotros leímos. Y al principio nosotros decíamos que el estudio lo íbamos a dividir en tres partes, y iba a ser los dones de revelación, número 1. Número 2, los dones de inspiración, que fue lo que analizamos hace 8 días. Y hoy el número 3, que son los dones de poder. Solamente para hacerles un recordatorio, en el número 1, que eran los dones de revelación, o que son los dones de revelación, tenemos, número 1, palabra de ciencia. Número 2, palabra de sabiduría. Número 3, discernimiento de espíritus. En el número 2, que son los dones de inspiración, tenemos el número 1, género de lenguas. Número 2, interpretación de lenguas. Y número 3, profecía. En lo que son, en la parte 3, que son los dones de poder, tenemos, y que vamos a analizar esta noche, dones de sanidades, número 1. Número 2, operación de milagros. Y número 3, fe. Amén. Entonces, lo que son los dones de poder, los dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras portentosas entre sus hijos, los cuales, por consiguiente, estos dones en la realización de ellos, no es que surjan de una manera como se pudieron ver los otros, sino que son como que no suceden tan pronto, porque son dones y son ocasiones que son, se puede decir, únicas, y que sucede, hermanos,
en un momento determinado, en un momento especial. Entonces, claramente, hermanos, tenemos que saber que estos dones se van a manifestar siempre cuando es la voluntad del Señor y cuando el Señor desee obrar en la vida de una persona. No es cuando uno quiera, sino es cuando Dios quiera. Entonces, estos dones de poder se manifiestan siempre y cuando, hermanos, el Señor así lo desee y no lo controla el que tiene ese don, sino que el Señor es el que controla los dones. Amén. Entonces, en los dones de poder son los dones de sanidades. Ese es el número 1 que vamos a tocar. Dones de sanidades son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural de un enfermo. Entonces, claramente que cuando se habla de sanidades, sabemos que Dios es nuestro sanador. Y Él es el que obra sobrenaturalmente cuando una persona es sanada. Entonces vamos a ir al libro de Hechos. Quiero que me acompañen al capítulo número 3, versículo 1. Al versículo 7. Entonces, en estos versículos vamos a ver que las escrituras nos mencionan, y podemos verlo, que primero hay una manifestación de una revelación antes de que suceda lo que es la operación de un milagro. Entonces, en Hechos capítulo 3, verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Oigan bien. Pero entonces aquí vemos nosotros que en el principio de los versículos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Entonces, oigan bien, este hombre no era primera vez que Pedro y Juan lo miraban, sino que aquí aducimos de que Pedro y Juan eran devotos a la oración, como usted es devota a la oración. Viene aquí para adorar al Señor, para glorificar su santo nombre. Amén. Entonces, claro que Pedro y Juan iban también a la hora que era la hora novena, que era la de la oración. Pero ahora, no crean que ellos ese día fueron por carambola y miraron a este paralítico y que estaba enfermo y decidieron sanarlo. No. Dice que a este era cojo de nacimiento y todos los días lo llevaban. Quiere decir que a él lo habían observado ya. Pero no habían hecho nada. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos no habían hecho nada? Porque no habían recibido una confirmación de parte del Señor. Entonces ellos no se podían poner a declarar sanidad cuando el Señor no había dicho nada. Entonces ahí ellos hubieran errado, hubieran hecho mal, se hubieran equivocado.
pecado, hubieran dicho palabras que no eran, y el hombre hubiese seguido la misma condición. Pero cuando el Señor les reveló a ellos y les hizo sentir que ese era el momento, diría este cojo: por fin, después de tanto tiempo, me van a dar algo. Pero no era lo que él esperaba. Amén. No era. Para su sustento, hermanos, se puede decir, el dinero le podía servir tal vez para algo, pero lo que ellos le dieron, el dinero no se lo podía dar. Amén. Pero no fueron ellos, sino que fue el Señor. Amén. Entonces, claramente aquí vemos nosotros que este es un don de sanidad que es, hermanos, evidente en la palabra del Señor. Y así, hermanos, tenemos nosotros en toda la Escritura, tenemos diversos ejemplos. Si nos pudiésemos, hermanos, quedar aquí hablando horas y horas, milagro tras milagro, de las maravillas que el Señor hizo a través, hermanos, de sus siervos, nuestro Señor Jesucristo, cuántas sanidades no hizo. Y entonces, hermanos, ahí es donde uno puede ver, hermanos, el poder de nuestro Dios. Ahora, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9, verso 34, y vamos a seguir viendo en las Escrituras que este don de sanidad, hermanos, era real y ellos lo realizaban, pero era el Señor obrando sobrenaturalmente. Hechos capítulo 9, verso 34. ¿Lo tienen? Amén. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. A ver. Entonces, claramente aquí es Pedro obrando, o Pedro, hermanos, haciendo una sanidad, pero no, hermanos, porque él la quisiera hacer, o porque a él le placía en ese momento hacerla, no. Pedro era un hombre, hermanos, común, un hombre normal, pero que el Señor le había dado a él el don de sanidad. Pero Pedro no sanaba cuando él quería, sino, hermanos, cuando el Señor le placía. Amén. Hechos 14, verso 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10 dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Entonces, oigan bien, ¿qué había en el hombre que estaba imposibilitado de nacimiento? Él, hermanos, creyó. Sí. En él hubo esperanza. Pero ahora, ¿Pedro pudo ver eso? O, perdón, sí. El que tenía el don aquí, hermanos, Pablo, tenía hermanos, el poder de él, hablando solo de Pablo, para poder ver que este hombre tenía fe. No. Para eso hubo una revelación anterior. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que el que tiene revelación va a hablar algo o va a hacer algo respaldado por Dios. Entonces, aquí es donde uno tiene que hacer un alto y entender que no es solo pararnos y decretar y decir o decirle a alguien: te voy a sanar, sin antes haber recibido una revelación de parte del Señor. Porque si no ha habido revelación de parte del Señor, no va a poder suceder. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, y hermanos, y pasemos horas y horas orando por el enfermo, si al Señor no le place, el enfermo no va a sanar. Porque todo está en la voluntad del Señor. Amén. Entonces, claramente que cuando Pedro recibía la confirmación del Señor de que tal persona iba a ser sana, la persona era sanada. Pero porque era Dios respaldando. Las Escrituras hablan de estos dones
de manera plural. Entonces, en el capítulo inicial que nosotros leímos, o la base que tomamos en primera carta a los Corintios, capítulo número 12, verso 9, dice, el verso 9, otro fe por el mismo Espíritu y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Lo que indica que existe una variedad en la manera de operar los diferentes dones de sanidades. Es decir, que el don de sanidad de una persona puede obrar inmediatamente, el de otra podría hacerlo progresivamente. Entonces, aquí, hermanos, como les digo, no es el que tiene el don de cualquiera de los dones que aquí menciona, no quiere decir que él controla esos dones, sino que en el caso de acá podemos ver de que estas personas fueron sanas instantáneamente, al mismo instante. Amén. Pero también hay otros ejemplos donde no son sanados instantáneamente, Amén. sino que su recuperación va progresiva y progresiva y progresiva. Pero ahora, ¿por qué razón? Porque Dios, hermano, sabe cómo va a obrar sobrenaturalmente sobre una persona. En la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, verso 20, dice, oigan bien, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Oigan bien, uno dice que se quedó en Corinto y a Trófimo dice dejé en Mileto enfermo. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Tenía el don de sanidad el apóstol Pablo? ¿Están aquí? Amén. ¿O dónde están hoy? El apóstol Pablo tenía los 9 dones, tenía el apóstol Pablo. Amén. Pero ¿por qué dejó a este hermano enfermo? Porque no se lo llevó, no le pidió que lo acompañara porque estaba enfermo. Si Pablo controlara el poder de sanidad, no hubiera sanado. Pero en esto el hombre no tiene capacidad de hacer eso, sino que es el Señor. O sea, aquí eso nosotros no podemos caer, y déjenme decirlo claramente, en la herejía. Y muchos caen en herejía. Profetizando sanidad, diciéndole a la gente, el Señor te sana, y todavía lo confirman en el nombre del Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Y todo eso, hermanos, es desagradable delante del Señor. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad, es mejor, hermanos, quedarnos tranquilos y poner todos, y oramos por un enfermo, pidiéndole al Señor que sea su misericordia, pero no decretando, no confirmando, porque entonces si no sucede, nosotros vamos a quedar mentirosos y vamos a permitir que la gente piense que el Señor mintió, pero el Señor no miente. Amén. El Señor no miente. Cuando el Señor decreta algo, lo va a hacer, pero no es, hermanos, a la manera de que uno diga, sino si es revelación del Señor va a suceder, y si no, no va a suceder. Estos hombres tenían estas capacidades, pero ellos estaban conscientes de que ellos no controlaban esa capacidad, que ellos no controlaban ese poder, sino que era una manifestación sobrenatural de parte del Señor. Amén. Entonces aquí, en esto de los dones de sanidades, podemos ver que el único que puede hacer una sanidad divina en una persona es el Señor. Amén. Gloria Ahora, a Dios. y si en algunos la hace diferente, en otros de otra manera, pero cada uno va a recibir, hermanos, lo que el Señor ha dispuesto para cada uno. Amén. Ahora, vamos a hablar del otro que es el número 2, que son la operación de milagros. En esto de la operación de milagros, es aquel poder por el cual se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza, una intervención temporal en el orden acostumbrado
de las cosas a fin de favorecer los designios divinos. Entonces, esto de lo que son, hermanos, los operación de milagros, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 8, verso 39. Hechos, capítulo 8, verso 39. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de lo que son sanidades, sino que vamos a hablar de acontecimientos sobrenaturales que solo Dios puede hacer que sucedan. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 8, verso número 39 al 40. Y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el cual no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué sucedió ahí? ¿Lo pudo notar? Sucedió una teletransportación. ¿Ha visto usted esas películas de la teletransportación? ¿Lo ha mirado? No tengan pena, hombre, sí. Entonces, claramente, eso es fantasía. Eso no es real. Esto es real. Amén. Lo que el Señor hace. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor no va a poner esto nada más para engrandecerse. No, Él puede hacerlo. Entonces, claro que todo eso de las películas de teletransportación y todo eso, hermanos, eso en ellos no es real, pero en nuestro Señor es real. Amén. Porque ha sucedido. Y vean aquí, dice, cuando subieron del agua, y esto es con el eunuco, y dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Claro que lo teletransportó para que siguiese haciendo la obra del Señor. Amén. Entonces, ahora si vamos a Hechos, capítulo 12, verso 7 al 10. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 12, verso 7 al 10. ¿Lo tiene? Amén. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué es esto? Esto es una operación de milagros. Amén. Amén. Cómo el Señor hace a Pedro invisible. Los soldados no le ven. Las cadenas se caen. Las puertas se abren por sí solas. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros una operación de milagros. Amén. Y es el Señor el que lo puede hacer. No ocurren las carambolas. No.
Hay mucha gente que dice, yo no sé cómo me salvé. Dice, si el golpe venía para mí, lo que usted no sabe es todo lo que el Señor obró y usted no se dio cuenta para salvarlo. Amén. Y uno dice, yo no sé cómo me salvé, yo no sé cómo ese coso a punto de golpearme se pasó para otro lado. Y lo que no se dio menos usted es que ahí el Señor envió un ángel que lo detuviera y lo mandara para otro lado. Sí. Entonces, pero como somos incrédulos, creemos que fue la suerte. Es que tuve suerte, hermano. ¿Sí? Si tienes suerte, juegue la lotería. Si creen eso. Pero no, hermanos. Ahí, hermanos, tenemos que saber nosotros que la mano del Señor, amén, es la que obra sobrenaturalmente. Amén, gloria a Dios. Entonces, claro, imagínense que el apóstol Pedro ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Él creía que estaba en un profundo sueño. Él creía que estaba soñando. Pero era el Señor obrando. Amén. Él pensaba que era una visión y él pensaba que cuando despertara iba a despertar encadenado en el cepo. Pero no. Era el Señor obrando sobrenaturalmente. Amén. Aquí nosotros tenemos que entender, hermanos, que estamos en las manos de un Dios vivo. Amén. De un Dios poderoso. Amén. De un Dios que no importa en la situación que nos podamos encontrar, hermanos, el Señor va a obrar sobrenaturalmente. Amén. ¿Saben qué le esperaba a Pedro, hermanos, cuando amaneciera? Lo iban a decapitar. Lo iban a matar, ya estaba predestinado. El César ya había destinado el privarle la vida. Pero para el Señor, hermanos, había otros planes. Amén. El Señor tenía otros planes para con Pedro. Amén. Y ese no era su día. Y no era que Pedro tuviera suerte. No. Es que el plan del Señor es maravilloso. Amén. Y por eso les digo, en el peligro que usted se encuentre, no tenga temor. El Señor se va a glorificar en su vida. El Señor lo va a guardar. Vendrán cosas tal vez que el enemigo quiera, hermanos, destruirnos, dañarnos. Pero el Señor, de una forma u otra, si nos cierran una puerta, el Señor va a abrir una ventana. Amén. Si nos cierran una ventana, el Señor va a abrir otra puerta. Pero el Señor se va a glorificar. Amén. Gloria a Dios. Sí, el Señor es el que se glorifica. Su palabra dice, hermanos, y lo dice en Apocalipsis, cuando se escribe las cartas a las iglesias, dice, yo soy el que abro puertas. Amén. Así le dice a la iglesia. Yo soy el que abro puertas. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Que una puerta que el Señor abre, nadie la puede cerrar. Amén. Y una puerta que el Señor cierra, nadie la puede abrir. Amén. Así es la magnitud de nuestro Dios. Y en Él es el que nosotros tenemos que confiar, depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, porque Él nos va a abrir puertas de una manera u otra. Amén. Pero tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Amén. Hechos capítulo 13, verso 11 y 12. ¿Lo tienen? Amén. Ahora pues, verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El Señor usó la vida del apóstol Pablo para que este hombre viese la gloria del Señor. Pero oigan bien, decretar cegueza para una persona, si lo hubiera hecho en la carne o con rencor o con odio, es más bien él se hubiera vuelto ciego.
pero no era el Señor obrando sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Eliseo mandó aquel general del ejército, Naamán, a que fuese y se sumergiese en el agua? Y entonces dice que después de tanto renegar, después de tanto no querer, humillarse, se humilló. Pero a lo que quiero llegar es que cuando este hombre llegó y regresó ya sano, ya con el milagro recibido, vino y quiso darle regalos al profeta. Le quiso dar todo lo que su rey le había dado, plata, oro, le quiso regalar un montón de cosas. Y el profeta le dijo claramente que no necesitaba nada de eso. Porque yo no hice el milagro, le dice él. Yo no hice la obra, el que la hizo fue el Señor y yo no quiero nada de eso. Entonces aquel se fue. ¿Y qué sucedió después? ¿Quién sabe qué sucedió después? ¿Cómo? Naamán llegó a pedirle riqueza. No. Cuando Naamán ya se iba. Que fuera el Jordán entonces, a lavarle. No. Cuando ya se iba Naamán de regreso, el criado, el criado fue y se fue escondido y le dijo, Señor, le dice, mi jefe o mi profeta dice que está bien, que va a aceptar algo. Y dice que le agarró y le dio, pues aquel para regalar llevaba. Entonces aquel vino Jesse y dice, agarró lo que le dieron y lo fue a esconder. Y cuando regresó como que sin nada. Y entonces el Señor le había revelado a su profeta lo que había sucedido. ¿Y saben qué sucedió? Que la lepra de este hombre se le pasó a Jesse. No sé por qué terminé diciendo eso, pero recibamos. Amén. Amén. De que realmente, hermanos, no se puede hacer algo, hermanos, que vaya en contra de la voluntad del Señor. Amén. O creer, voy a obtener uno de estos dones y después me voy a beneficiar y voy a empezar a hacer se puede decir reunir gente y empezar a sanar personas y voy a empezar a poner precio para beneficiarme de algo. ¿Cómo nos vamos a beneficiar de algo que nosotros, hermanos, no hay ninguna capacidad en nosotros, sino que es solo Dios el que la puede hacer? Amén. Este hombre que recibió este juicio fue revelado de parte del Señor que en él no había sinceridad de corazón. Entonces, claro que el siervo del Señor, el apóstol Pablo, declaró lo que el Señor había determinado para él, porque su corazón estaba corrompido y su corazón estaba mal delante del Señor. Ahora el tercero, y ya es el último de este tema, es la fe. La fe. La fe no es, hermanos, no es algo que nosotros podemos obtenerla a través de sacrificios o de lo que queramos hacer. Fe, solo el Señor la puede dar. Amén. Y es el don del Señor. La fe es el don a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular. Dotada de esta fe absoluta, la persona es capaz, oigan bien, de realizar cualquier hazaña sin importar las sanidades o milagros que se necesiten para su realización. Ella cree lo imposible. Amén. San Mateo capítulo 17, verso 20. San Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: Jesús le dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo, oigan bien, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Oiga, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo claramente, por vuestra poca fe. Pero les dices, entonces claramente les dice, hermanos, que si tuviesen fe, dice, no habría nada, no habría nada imposible. Ahora, los resultados de una fe perseverante las podemos encontrar descritas en Hebreos capítulo 11. Y quiero que todos me acompañen a Hebreos capítulo número 11 y vamos a leer del 1 en adelante. Hebreos capítulo número 11 del 1 en adelante. Y aquí vamos a ver si aparece tal vez un nombre por ahí. Amén. Hebreos capítulo 1. Perdón, Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Lo tienen? Amén. Ya los voy a perder. ¿Lo tenemos ya? Amén. Dice el verso primero en adelante. Y prestémosle, léanlo pero con atención. No lea, ahorita no piense en los frijoles que dejó allá en la estufa. Hebreos capítulo 11, verso 1. No piense en otra cosa, nada más que lo que está leyendo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habló por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas, ofreció su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Oigan bien, hermanos. Fueron 38 versículos que leímos. Pero déjenme decir, hermanos, que qué más necesitamos nosotros. Si el Señor lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Pero quiere, hermanos, tomar una determinación. Y en contra de la corriente,
en contra de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, humillarnos delante del Señor, obedecerle solo a Dios y procurar sobre todas las cosas agradar a Dios y vivir para Dios. Y déjenme decir, el Señor no lo va a dejar solo, el Señor no lo va a abandonar, pero tiene que, hermanos, tomar una determinación como estos hombres lo hicieron, que, hermanos, no les importó ser amenazados. Muchos murieron, pero, hermanos, ellos pusieron su mirada en la eternidad, en las promesas del Señor, le creyeron a Dios, y como le creyeron a Dios y no se avergonzaron de su Dios no se avergonzó de ellos. Y si usted le cree a nuestro Dios, usted, hermanos, no será, hermanos, puesto en vergüenza. Amén. Porque el Señor se glorificará en su vida. Estos fueron, hermanos, el tema de los dones de poder. Amén. Amén. Aquí se terminaron. La próxima semana vamos a seguir con lo que es la sanidad divina. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojitos por un instante. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos.